El año era 1943. Las ruinas de Stalingrado aún humeaban, llenas de cadáveres congelados, restos de tanques retorcidos y fantasmas que parecían susurrar entre los escombros. El mundo entero había visto suceder lo imposible. La poderosa maquinaria de guerra alemana, que durante años había aplastado todo bajo sus orugas, había sido derrotada, y no en cualquier lugar, sino en el corazón de la Unión Soviética, en la ciudad que llevaba el propio nombre de Stalin. Cuando el sexto ejército alemán, bajo el mando del general Paulus, fue cercado y aniquilado, fue como si el suelo hubiera temblado en Berlín. Por primera vez, el mito de la invencibilidad nazi se había hecho añicos. Cientos de miles de soldados alemanes yacían muertos o capturados, y la propaganda soviética ahora resonaba por todo el frente. Stalingrado era la tumba de los fascistas. El Ejército Rojo, ahora impulsado por esta colosal victoria, avanzaba con una furia renovada. La moral de los soldados soviéticos estaba por las nubes. Cada paso hacia el oeste era como un paso de venganza por sus hermanos muertos, por sus aldeas quemadas, por sus madres violadas, por sus hijos ahorcados. La guerra para ellos ya no era solo política, era personal, animal, sanguinaria. Ante eso, los alemanes se tambaleaban como un boxeador herido. Estaban siendo empujados hacia atrás en una larga línea de retirada, apenas capaces de reagruparse. En el mapa, la Wehrmacht parecía desmoronarse. Tropas exhaustas sin suministros, congeladas hasta los huesos, divisiones enteras diezmadas. Un sentimiento de derrota impregnaba los rostros de los soldados que meses antes habían marchado con arrogancia por las estepas, pero el invierno soviético era traicionero y el alto mando alemán, aunque herido, todavía respiraba. Todavía había generales con ojos de lobo, estrategas fríos y metódicos y soldados endurecidos por años de sangre y barro. En medio del caos, un nombre comenzó a surgir como una sombra: Manstein. Y mientras los soviéticos avanzaban con confianza hacia Ucrania, tomando ciudad tras ciudad, no sabían que estaban caminando directamente hacia una trampa. La nieve cubría los campos como un manto blanco, pero debajo de ese silencio helado, la muerte preparaba su regreso. La ofensiva soviética avanza como una avalancha. El viento cortaba como cuchillas. El cielo era de un gris opaco, pesado, incoloro, como si hasta el sol estuviera agotado de esa guerra. Y bajo esta oscuridad helada, las fuerzas soviéticas llegaban en masa, como una avalancha que no podía ser detenida. Era febrero de 1943. Después del estruendo de la victoria en Stalingrado, los generales soviéticos sabían que este era el momento de aplastar a los alemanes. El Ejército Rojo no solo estaba en marcha, estaba desatado. Sabían que cada kilómetro recuperado era otra herida en el orgullo de Hitler. Los tanques T-34 rasgaban la nieve con ferocidad. Miles de infantes marchaban en columnas compactas mientras la artillería móvil avanzaba por los cráteres congelados del suelo. Era un muro humano de soldados decididos a expulsar a los nazis de sus tierras. Un avance brutal y rápido, impulsado por el odio acumulado y la esperanza renacida. El frente de Vorónezh y el frente suroccidental, comandados por Batutín y Golikov, empujaban a los alemanes con una fuerza casi ciega en una ofensiva que parecía interminable. Las tropas de Hitler se retiraban no por estrategia, sino por supervivencia. Divisiones alemanas enteras estaban siendo despedazadas. Los combates se sucedían día y noche sin tregua. Era como si la tierra estuviera hambrienta de sangre y el invierno sirviera de escenario cruel donde la muerte danzaba sin descanso. Pueblo tras pueblo era reconquistado. En cada uno civiles hambrientos emergían de los escombros para ver por primera vez en años a los soldados con la estrella roja trayendo algo parecido a la libertad. Pero la libertad llegaba con fuego. Los combates en los caminos secundarios, en los bosques helados y en los campos abiertos eran un festival de destrucción. Granadas explotando dentro de las trincheras, lanzallamas devorando posiciones enemigas, hombres aullando en ruso, alemán, ucraniano y muriendo en diferentes idiomas bajo el mismo hielo. La ciudad de Kursk cayó. Belgorod fue abandonada por los alemanes, y la siguiente joya en el mapa era Yarkov,
la segunda ciudad más grande de Ucrania, un punto estratégico vital para controlar la región. Hitler estaba furioso, pero el caos en su línea del frente era innegable. Los soviéticos habían avanzado cientos de kilómetros en semanas. Parecía que el Reich se desmoronaba. Pero en medio de esa retirada desesperada, algo extraño comenzó a suceder. Los alemanes estaban abandonando ciudades, sí, pero en silencio. No luchaban hasta el final. No morían como perros acorralados. Se estaban retirando de manera ordenada, metódica, como si estuvieran esperando algo. Y mientras los soviéticos celebraban cada victoria, no se daban cuenta de que se estaban extendiendo demasiado. Las líneas de suministro se alargaban, las tropas se cansaban, los vehículos blindados operaban al límite. La avalancha soviética había sido poderosa, sí, pero ahora comenzaba a dispersarse, a perder fuerza, y en el fondo, muy en el fondo, un contraataque letal comenzaba a tomar forma. Járkov es liberada o tomada, 16 de febrero de 1943. El cielo seguía pesado, gris como el plomo. Las calles de Járkov temblaban con el rugido de los tanques T-34, mientras la infantería soviética, con el hielo y el barro hasta las rodillas, avanzaba entre los escombros de la ciudad. Járkov había caído, o mejor dicho, había sido recuperada por los soviéticos. Las tropas rojas izaron banderas en las plazas, clavaron bayonetas en el suelo y gritaron victoria en medio de las ruinas humeantes. Otra ciudad liberada del dominio nazi. Otra herida abierta en el frente oriental que se cerraba con sangre. Pero había algo extraño en esa victoria. No hubo una resistencia feroz. Los alemanes simplemente se habían retirado. Dejaron la ciudad sin la misma desesperación que en otras retiradas. Sin asedio, sin lucha casa por casa, sin hasta el último hombre, solo abandono. Járkov fue entonces liberada, pero a la fuerza. Los soviéticos la encontraron devastada, destruida y demasiado vacía. Parecía un regalo dejado atrás. Un regalo peligroso, un regalo envenenado. En el subsuelo de la ciudad, el silencio era absoluto. Ni alemanes, ni minas, ni disparos sorpresa. Los soldados rusos se miraban entre sí. Algunos reían, otros temblaban, y los más experimentados sospechaban. Después de todo, ¿desde cuándo los nazis abandonaban una posición sin llevarse el alma del enemigo con ellos? Aún así, el alto mando soviético decidió consolidar la victoria. Se desplegaron refuerzos, se organizaron los tanques y se establecieron puestos de mando. La bandera con la hoz y el martillo ondeaba con orgullo sobre el edificio del Comité Central. La ciudad era ahora roja de nuevo, pero detrás de la línea del frente, los generales soviéticos comenzaron a discutir. Muchos decían que el avance había sido demasiado rápido, que las líneas estaban extendidas, que la artillería se estaba quedando atrás, que las tropas estaban exhaustas. Pero las órdenes de Moscú eran claras. Seguir avanzando, aplastar a los alemanes. Mientras tanto, en el cuartel general del Grupo de Ejércitos Sur, el mariscal de campo Erich von Manstein observaba el mapa con ojos fríos y calculadores. El silencio de Járkov era parte de su plan. Estaba a punto de convertir esta victoria soviética en una trampa de proporciones monstruosas. Járkov no había sido tomada, había sido entregada. Y en los flancos de la ciudad, donde los soviéticos apenas tuvieron tiempo de cavar trincheras, la tormenta comenzaba a formarse, porque mientras los soldados celebraban en las calles destruidas, los panzers alemanes ya estaban en movimiento. Manstein prepara la trampa. Mientras los soviéticos celebraban en Járkov, sin saber que habían extendido demasiado sus líneas y su suerte, Erich von Manstein observaba todo desde el cuartel general alemán como un jugador de ajedrez frente a un oponente eufórico. Para muchos generales alemanes, la guerra parecía perdida. Las derrotas en Stalingrado y el Cáucaso habían aplastado la moral de la Wehrmacht. Pero Manstein no era un general cualquiera. Era un estratega singular, frío, calculador e implacable. Un hombre que veía el campo de batalla como un tablero de juego brutal. A diferencia de Hitler, que actuaba por impulso y orgullo, Manstein pensaba en términos de ventaja, tiempo y señuelos. Y Járkov era exactamente eso, el cebo perfecto.
Sabía que los soviéticos estaban embriagados por la victoria. Habían avanzado demasiado lejos, abriendo flancos vulnerables y creando brechas entre sus unidades. Estaban confiados, quizás demasiado, y el exceso de confianza en el frente oriental era una invitación a la masacre. Con precisión quirúrgica, Manstein comenzó a tender su trampa. Reunió lo que quedaba de las fuerzas móviles alemanas en la región, las divisiones Panzer supervivientes, las unidades de las SS endurecidas por el frío y todos los tanques que aún podían moverse, disparar o simplemente infundir miedo. Entre ellas, destacaban las divisiones de élite de las Waffen-SS, Totenkopf, Das Reich y Leibstandarte Adolf Hitler. Estas no eran divisiones ordinarias. Eran tropas fanáticas, brutales, de élite, conocidas tanto por su eficacia en el campo de batalla como por su salvajismo. Habían perdido camaradas en Stalingrado y querían venganza. Manstein trazó un plan simple pero audaz. Simularía una debilidad total en el centro mientras concentraba la fuerza en los flancos. Dejaría que los soviéticos creyeran que la Wehrmacht estaba en una retirada desorganizada, cediendo terreno, pero en el momento adecuado contraatacaría con la máxima fuerza en un movimiento de pinza aplastante. Era el clásico golpe de hoz, ahora en manos de quienes lo habían sufrido antes. El mariscal sabía que tenía una oportunidad única. Las temperaturas estaban por debajo de los 20 °C. Las carreteras estaban heladas pero transitables y los tanques alemanes, aunque superados en número, seguían siendo tecnológicamente superiores, especialmente los temidos Tiger y los versátiles Panzer IV. Las tropas comenzaron a moverse silenciosamente por las carreteras heladas. Columnas de acero avanzaban en las sombras, cubiertas con ramas y lonas para engañar a la aviación soviética. El rugido de los motores se mezclaba con el viento. Los soldados en silencio hundían sus pies en la nieve como depredadores antes de saltar. La trampa estaba lista, y cuando se activara, Yarkov dejaría de ser una victoria para convertirse en un matadero. La llegada de los Panzers de las SS, la muerte en acero. La nieve no ocultaba el sonido. Incluso a kilómetros de distancia, el estruendo de los motores blindados rasgaba el silencio helado como un trueno metálico. Era como si el propio invierno anunciara que la muerte se acercaba. No a pie, sino sobre orugas de acero. Llegaron. Las divisiones Panzer de las Waffen-SS aparecieron en las líneas alemanas como fantasmas del infierno. Totenkopf, cabeza de la muerte. Das Reich, el imperio. Leibstandarte, Adolf Hitler. 3 nombres que inspiraban pánico incluso entre los soldados veteranos del Ejército Rojo, no solo por su eficacia en combate, sino por la brutalidad con la que eliminaban a sus enemigos. No hacían prisioneros. Estas tropas de élite eran diferentes, mejor armadas, mejor entrenadas, más leales al fanatismo nazi. Vestían uniformes negros con las temidas runas de las SS en sus cascos. Cada batallón era una máquina de precisión para la destrucción. Cada pelotón, una hoja afilada esperando la orden de cortar. Y los tanques eran monstruos. Los Panzer IV formaban las columnas, versátiles y rápidos. Pero el verdadero terror venía justo detrás. Los Tiger, gigantes de 60 toneladas armados con cañones de 88 milímetros, capaces de perforar un T-34 a 2 kilómetros de distancia. Cada Tiger era como un castillo sobre orugas, lento pero indestructible. Era puro acero, pura furia, puro odio. Las tropas soviéticas que custodiaban los flancos comenzaron a informar de movimientos extraños, columnas alemanas apareciendo donde no deberían estar. Pero el mando soviético, convencido de la victoria, ignoró las advertencias. Pensaban que los alemanes se estaban retirando. No sabían que la muerte solo estaba cambiando de posición. En los bosques helados, los Panzers esperaban órdenes con los motores ronroneando, echando vapor como toros antes de una embestida. La artillería autopropulsada se posicionaba con precisión. Las unidades de reconocimiento exploraban el terreno como depredadores invisibles. Manstein apretaba el cerco poco a poco, como un cazador que atrae a su presa al centro de una trampa. Y cuando las tropas soviéticas se dieron cuenta de que estaban rodeadas, ya era demasiado tarde.
El rugido de los tanques resonó por la tundra como un trueno de acero. Panzers avanzando a toda velocidad, disparando en cada curva, en cada intersección, a cada posición enemiga que se interponía en su camino. La Wehrmacht no estaba muerta, estaba hambrienta. El ejército rojo, sorprendido, comenzó a desmoronarse. El frente soviético se resquebrajó como hielo fino bajo el peso de un elefante. Y los soldados que antes habían celebrado en Charkov, ahora corrían, gritaban, ardían vivos dentro de los T-34 alcanzados. La guerra había cambiado de rostro de nuevo, y ese rostro ahora era el de los tanques con cruces negras y calaveras en el pecho. La falsa retirada, el gancho de Manstein, una sinfonía de sangre y hielo. Introducción. El invierno de la ilusión soviética. El año 1943 amaneció sobre las estepas heladas de Europa del Este con la promesa de un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado, una epopeya de sufrimiento y resistencia, había culminado con la aniquilación del Sexto Ejército alemán, un golpe devastador que resonó en todo el mundo. Para la Unión Soviética, la victoria en Stalingrado no fue solo un triunfo militar, fue una validación de su resiliencia, una prueba irrefutable de que la Wehrmacht, antes invencible, podía ser quebrada. Una ola de optimismo, casi eufórico, barrió el mando soviético y las filas de sus ejércitos. Se creía, con una convicción casi religiosa, que el enemigo se estaba derrumbando, que la maquinaria de guerra nazi finalmente se estaba desintegrando bajo el peso del invierno ruso y la determinación soviética. Mientras la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo los cadáveres congelados y las trincheras abandonadas, transformando el paisaje en un sudario blanco y macabro, los soldados del Ejército Rojo marchaban hacia el oeste, impulsados por un fervor casi mesiánico. Cada ciudad recapturada, cada pueblo liberado, cada posición que parecía haber sido abandonada por los alemanes alimentaba la ilusión de que el enemigo estaba en desorden, al borde del colapso total. La propaganda soviética se hizo eco de esta creencia, pintando un cuadro de una Wehrmacht exhausta, desmoralizada y en fuga. El alto mando soviético, seducido por esta narrativa de victoria inminente, comenzó a planificar ofensivas ambiciosas destinadas a la aniquilación completa de las fuerzas alemanas restantes en el sur de Rusia. Pero como la historia demostraría más tarde, nada era lo que parecía. El aparente desorden alemán era, de hecho, una orquestación meticulosa, un ballet macabro de retirada y atracción. La retirada alemana no era una señal de debilidad, sino la manifestación de una mente estratégica brillante, tejiendo una trampa con la frialdad y precisión de un cirujano. El escenario estaba listo para uno de los contraataques más audaces y brutales de la Segunda Guerra Mundial, una maniobra que sería conocida como el gancho de Manstein. La mente de Manstein, el arquitecto de la trampa mortal. En el torbellino de desesperación y caos que siguió a la catástrofe de Stalingrado, mientras el Tercer Reich se tambaleaba bajo el peso de sus pérdidas y la moral de las tropas alemanas caía en picado, emergió la figura de Erich von Manstein, considerado por muchos historiadores militares como uno de los estrategas más brillantes de la Wehrmacht. Manstein no era un general ordinario. Su mente era un laberinto de tácticas innovadoras y audacia calculada, capaz de ver oportunidades donde otros solo veían ruina. Poseía una rara combinación de pragmatismo brutal y genio táctico, cualidades que serían puestas a prueba en los campos de batalla helados del Este. Mientras Hitler, en su delirio de omnipotencia, insistía en mantener posiciones indefendibles y prohibía cualquier retirada, Manstein entendía la dura realidad de la situación. El frente sur estaba hecho jirones, las líneas de suministro extendidas al límite y las divisiones alemanas, exhaustas y diezmadas, estaban al borde del colapso. Una retirada estratégica, aunque dolorosa, era imperativa para salvar lo que quedaba del grupo de ejércitos Don y evitar una catástrofe aún mayor. Pero Manstein no se contentaría con una simple retirada. Vio en la voracidad soviética, por avanzar, una oportunidad, un punto débil que explotar. Fue en este escenario desesperado donde Manstein ideó su obra maestra táctica, una trampa perfecta, un plan que transformaría la aparente derrota en una victoria sangrienta.
Su visión era la de un pescador paciente que, en lugar de luchar contra la fuerza del pez, lo guía hábilmente hacia la red. El cebo sería la propia retirada alemana. Una retirada que a los ojos soviéticos parecería una huida desordenada, pero que en realidad sería un movimiento calculado para atraer al enemigo a una posición de extrema vulnerabilidad. El anzuelo, invisible y afilado, ya se estaba preparando. El plan de Manstein era complejo y exigía una disciplina de hierro a las tropas alemanas. Implicaba una retirada coordinada, pero que simulaba desorganización para alentar el avance soviético. Se suponía que las unidades alemanas se retirarían, sí, pero no en pánico. Cada paso atrás sería un paso hacia la trampa. La idea era estirar las líneas de suministro soviéticas, exponer sus flancos y, crucialmente, atraer a sus formaciones blindadas a un terreno donde las fuerzas alemanas, aunque superadas en número, pudieran dar un golpe decisivo. Era una partida de ajedrez a escala monumental, donde cada pieza movida tenía un propósito mortal. Manstein, con su mente aguda, ya veía el jaque mate acercándose mientras los soviéticos, embriagados por la ilusión de la victoria, marchaban ciegamente hacia su sangriento destino. El cebo, la retirada calculada y la danza de la muerte. La ejecución de la falsa retirada por parte de Manstein fue una obra maestra de engaño y disciplina militar. Mientras generales soviéticos como Golikov solo veían desorden y huida, lo que se desarrollaba en el campo de batalla era una retirada táctica meticulosamente planificada. Las divisiones alemanas, aunque exhaustas y maltratadas, ejecutaron la maniobra con una precisión casi robótica, un testimonio de la disciplina de hierro de la Wehrmacht, incluso en las condiciones más adversas. No fue una desbandada, sino una retirada controlada. Un paso atrás que en realidad era un paso adelante en el plan de Manstein. El centro de la línea alemana se estaba retirando, pero con una disciplina ejemplar. No había pánico, solo la ejecución de órdenes precisas. Las unidades se desvinculaban del combate de manera ordenada, destruyendo puentes, depósitos e infraestructuras para obstaculizar el avance soviético, pero sin dejar atrás equipos valiosos que pudieran ser utilizados por el enemigo. Esta retirada, aunque lenta y metódica, estaba diseñada para conducir a los soviéticos, como ganado hambriento, hacia un valle estrecho, una trampa natural que Manstein había identificado como el lugar ideal para su ataque. Mientras el centro se retiraba, los flancos de la pinza alemana se cerraban. Los Panzers de las SS y la Wehrmacht, unidades de élite que se habían salvado del desgaste de Stalingrado o que habían sido rápidamente reequipadas, ya estaban en posición. No se estaban retirando. Estaban esperando, como los afilados colmillos de un depredador, esperando el momento exacto para atacar. Estos tanques y sus formaciones de infantería mecanizada se camuflaron en el paisaje invernal, esperando la señal para atacar. La nieve, que antes parecía un enemigo implacable para los alemanes, ahora se convertía en su aliada, proporcionando cobertura y ocultación para sus maniobras. Manstein había estudiado la psicología de su enemigo. Sabía que después de la victoria en Stalingrado, el mando soviético sería propenso a la arrogancia y la subestimación. La prisa por explotar lo que parecía ser una retirada alemana sería irresistible. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los soviéticos, embriagados por el avance, no se dieron cuenta de que estaban siendo conducidos a una trampa. Cada kilómetro ganado era un paso más profundo en el abismo que Manstein había cavado para ellos. El cebo había sido tragado y el anzuelo estaba firmemente clavado. A medida que las unidades alemanas se retiraban, dejaban atrás lo justo para mantener la ilusión de una retirada desordenada. Equipos dañados, vehículos abandonados, pero nada que pudiera alertar a los soviéticos sobre la verdadera naturaleza de la maniobra. El desolado paisaje cubierto de nieve contribuyó a la farsa, enmascarando los movimientos de las fuerzas alemanas mientras se posicionaban para el contraataque. Era un teatro de guerra a gran escala, donde la vida y la muerte eran los actores principales, y Manstein, el director despiadado, orquestaba cada escena con una maestría diabólica. La trampa estaba casi completa,
y el destino de miles de soldados soviéticos estaba sellado en el hielo y la nieve del invierno ruso. El avance soviético, la embriaguez de la victoria y la marcha hacia el abismo. Mientras la Wehrmacht ejecutaba su retirada calculada, los ejércitos soviéticos, impulsados por la euforia de la victoria en Stalingrado y la creencia de que la maquinaria de guerra alemana se estaba derrumbando, avanzaban con una velocidad y confianza que rayaba en la imprudencia. Con cada kilómetro conquistado, con cada ciudad liberada, el sentimiento de triunfo se profundizaba, cegando al mando soviético ante los peligros que se acumulaban en sus flancos y retaguardia. Creían que estaban persiguiendo a un enemigo en desorden, cuando en realidad estaban siendo hábilmente atraídos a una trampa mortal. Los tanques soviéticos, antes cautelosos, ahora quemaban combustible a un ritmo frenético, avanzando demasiado rápido, demasiado profundo, sin la protección adecuada de su infantería y artillería. La doctrina soviética de operaciones en profundidad, que buscaba una penetración rápida, y la desorganización de la retaguardia enemiga se estaba aplicando con un exceso de celo que resultaría fatal. Las formaciones blindadas, como afiladas puntas de lanza, se extendieron a grandes distancias, creando salientes peligrosos y exponiendo sus flancos a un contraataque. La velocidad del avance, aunque impresionante, era un arma de doble filo. Mientras ganaba terreno, también estiraba las líneas de suministro hasta un punto crítico. La exhausta infantería soviética marchaba incansablemente a través de la nieve y el hielo, tratando de mantener el ritmo frenético de los tanques. Muchos soldados estaban mal equipados para el duro invierno y la fatiga comenzaba a pasar factura. Las líneas de suministro, ya precarias debido a la infraestructura dañada y la inmensidad del territorio, estaban al borde del colapso. El combustible, las municiones, los alimentos y los suministros médicos llegaban tarde o en cantidades insuficientes. Los camiones, muchos de ellos capturados al enemigo o improvisados, luchaban por navegar por carreteras heladas e imposibles, haciendo del reabastecimiento una tarea hercúlea. La logística, el talón de Aquiles de cualquier ejército en avance, estaba siendo peligrosamente descuidada en nombre de la velocidad. El alto mando soviético, sin embargo, permaneció ciego a estas señales de advertencia. Creían que la Wehrmacht estaba derrotada, que su capacidad para contraatacar había sido aniquilada en Stalingrado. La inteligencia soviética, quizás influenciada por el optimismo general, no logró identificar las verdaderas intenciones de Manstein. Los informes sobre concentraciones de tropas alemanas en los flancos fueron minimizados o ignorados. La arrogancia de la victoria había nublado su juicio, y la cautela había sido reemplazada por un exceso de confianza. Veían lo que querían ver, un enemigo en retirada, no un astuto depredador esperando el momento adecuado para morder. Generales soviéticos como Golikov estaban más preocupados por alcanzar ambiciosos objetivos geográficos que por consolidar sus posiciones o proteger sus vulnerabilidades. La idea de que los alemanes pudieran orquestar una maniobra tan compleja y peligrosa como la de Manstein parecía impensable. Creían que la iniciativa estratégica estaba firmemente en sus manos y que el invierno ruso, que había sido su aliado en Stalingrado, seguiría plagando a los alemanes. No sabían que el invierno y el propio paisaje serían cómplices de la trampa que se apretaba con cada paso que daban sus ejércitos. Con cada metro de avance, la pinza alemana se apretaba y el sangriento destino de los ejércitos soviéticos estaba a punto de desarrollarse con una brutalidad inimaginable. El zarpazo, la explosión de furia y acero sobre el hielo. El 19 de febrero de 1943 amaneció con una calma engañosa sobre las vastas llanuras cubiertas de nieve. El aire helado y cortante parecía contener la respiración, como si la propia naturaleza presintiera la carnicería que estaba a punto de desatarse. Los soldados soviéticos, exhaustos pero confiados en su avance, quizás soñaban con la próxima ciudad a ser liberada, con el fin de la guerra que parecía tan cercano. No sabían que estaban al borde de un infierno helado, a punto de ser engullidos por una tormenta de acero y fuego, orquestada por el genio oscuro de Manstein. Fue ese día, con la precisión de un reloj mortal, que Manstein dio la orden.
La señal se transmitió a través de las líneas alemanas y la respuesta fue inmediata y devastadora. Las divisiones blindadas, los temidos Panzers de la Wehrmacht y las Waffen-SS, que habían estado ocultas y al acecho, lanzaron su ofensiva con una velocidad y brutalidad que los soviéticos simplemente no pudieron procesar. Fue como si todo el invierno hubiera explotado en una furia contenida, desatando un torrente de tanques, artillería y soldados alemanes surgiendo de todos lados, desgarrando las líneas soviéticas con una violencia sin precedentes. El ataque no fue un asalto frontal, sino una serie de golpes quirúrgicos en los flancos expuestos de los ejércitos soviéticos. Los Panzers, con sus cañones atronadores y orugas aplastantes, avanzaron como martillos, aplastando las unidades de infantería y los vehículos de transporte que se extendían en largas y vulnerables columnas. La sorpresa fue total. Los soviéticos, acostumbrados a ser los cazadores, de repente se encontraron siendo la presa, atrapados en una trampa que se cerraba inexorablemente. El sonido de los motores de los tanques alemanes, el rugido de la artillería y los gritos de los soldados se mezclaron en una sinfonía de horror que resonó por las estepas heladas. Las unidades de vanguardia soviéticas, que habían avanzado tan profundamente, fueron las primeras en sentir todo el impacto del contraataque. Sus flancos, antes considerados seguros, fueron aplastados con una ferocidad implacable. Los tanques soviéticos, muchos sin combustible ni munición adecuada, fueron destruidos en cuestión de minutos, convirtiéndose en montones de metal retorcidos sobre el hielo. Unidades enteras de infantería fueron rodeadas y aniquiladas, sus soldados masacrados mientras intentaban desesperadamente encontrar refugio en el desolado paisaje. Lo que había sido un avance triunfal se convirtió en un abrir y cerrar de ojos, en un pánico colectivo, una carrera desesperada por la supervivencia en las carreteras heladas. Los camiones de suministro soviéticos que luchaban por mantener abastecidas las líneas del frente fueron emboscados y destruidos. El fuego de la artillería alemana y los ataques aéreos de la Luftwaffe convirtieron las rutas de suministro en cementerios de vehículos y hombres. La retaguardia soviética, que se suponía que era la columna vertebral del avance, fue cortada, aislando a las unidades de primera línea de cualquier refuerzo o suministro. La cadena de mando soviética colapsó, con las comunicaciones interrumpidas y las órdenes perdidas en el caos de la batalla. El general Golikov, que antes había celebrado el avance, ahora se enfrentaba a la dura realidad del desastre inminente. No había tiempo para maniobras defensivas organizadas. No había tiempo para una retirada estratégica. Solo había fuego, acero y muerte. La trampa de Manstein se había cerrado de golpe y los ejércitos soviéticos, antes confiados, ahora estaban atrapados en un abrazo mortal. La ilusión de una retirada alemana se había disipado, revelando la brutal verdad. Ya no marchaban hacia la victoria, sino hacia una nueva masacre en el este, un capítulo sangriento orquestado por la mente fría y calculadora de Erich von Manstein. El cerco, el abrazo mortal y la desesperación helada. Con la ofensiva alemana en pleno apogeo, lo que había sido un triunfante avance soviético se convirtió rápidamente en una pesadilla de cerco y aniquilación. Las divisiones blindadas de Manstein, operando con una velocidad y coordinación impresionantes, se cerraron sobre las fuerzas soviéticas que habían avanzado profundamente en territorio enemigo. La pinza alemana, compuesta por panzers de las SS y la Wehrmacht, se cerró inexorablemente, convirtiendo vastas áreas en calderos de muerte y desesperación. De repente, las tropas soviéticas se dieron cuenta de que estaban rodeadas, atrapadas en una trampa aparentemente ineludible. Los flancos, que antes parecían seguros, habían sido aplastados con una brutalidad abrumadora. Unidades enteras quedaron aisladas de la retaguardia, sin esperanza de refuerzos o suministros. El pánico se extendió rápidamente por las filas soviéticas. Soldados que antes estaban llenos de confianza, ahora corrían desesperadamente, tratando de encontrar una brecha en el cerco que se apretaba. Pero la disciplina y la ferocidad del ataque alemán eran implacables. Las rutas de escape fueron bloqueadas por columnas de tanques e infantería alemana, y cualquier intento de romper el cerco
fue recibido con una andanada de artillería y fuego de ametralladora. Las comunicaciones soviéticas fueron las primeras en colapsar bajo el impacto del contraataque. El general soviético Golikov, tratando desesperadamente de responder a la catástrofe, envió órdenes por radio, pero muchas de ellas nunca llegaron a su destino. Las líneas telefónicas fueron cortadas, las radios destruidas o silenciadas por el fuego enemigo. Las divisiones quedaron aisladas, operando sin coordinación, sin saber la magnitud del desastre que las rodeaba. En muchas unidades, los oficiales habían muerto en los primeros minutos del ataque, dejando a los soldados sin líderes ni dirección, sumidos en un caos indescriptible. Camiones destrozados en carreteras heladas, cuerpos de soldados soviéticos esparcidos por la nieve, tanques en llamas iluminando el sombrío paisaje. Esta era la nueva realidad en el frente. Lo que una vez fue un avance rápido y confiado, ahora era una lucha desesperada por la supervivencia, una batalla perdida contra un enemigo que había demostrado ser mucho más astuto y peligroso de lo que nadie había imaginado. La ilusión de una retirada alemana se había hecho añicos, revelando la brutal verdad. La Wehrmacht no estaba en retirada, sino ejecutando una de las maniobras de cerco más brillantes y mortales de la guerra. No había tiempo para maniobras tácticas complejas. No había tiempo para organizar una retirada ordenada. Solo había fuego, acero y muerte. El invierno, que antes parecía un aliado soviético, ahora se convertía en cómplice de la trampa de Manstein, con el frío intenso y la nieve profunda dificultando aún más cualquier intento de escape o resistencia. Las tropas soviéticas estaban atrapadas, y el destino de miles de hombres estaba sellado en el hielo y la nieve del invierno ruso, víctimas del genio táctico de uno de los mayores estrategas de la Alemania nazi. Consecuencias: la nueva masacre en el este y el legado de Manstein. La batalla de Járkov, o la tercera batalla de Járkov como se la conoció, fue un golpe devastador para el Ejército Rojo. Un revés brutal que hizo añicos la euforia post-Stalingrado y expuso las vulnerabilidades de un mando soviético demasiado confiado. La maniobra de Manstein, con su falsa retirada y posterior contraataque, resultó en una nueva masacre en el este, con decenas de miles de soldados soviéticos muertos, heridos o capturados. Las pérdidas de equipo fueron igualmente catastróficas, con cientos de tanques y miles de vehículos destruidos o abandonados en la nieve. El impacto psicológico de la derrota fue inmenso. La creencia de que la Wehrmacht estaba en colapso total se hizo añicos, y la realidad de que el enemigo todavía poseía una capacidad letal de contraataque se impuso sangrientamente. La victoria de Manstein no solo estabilizó el frente sur alemán, sino que también restauró la moral de las tropas de la Wehrmacht, que habían sido severamente golpeadas en Stalingrado. La habilidad de Manstein para convertir una desventaja estratégica en una aplastante victoria táctica consolidó su reputación como uno de los mayores comandantes de la guerra. Para los soviéticos, la derrota en Járkov fue una lección amarga pero necesaria. Obligó al alto mando a reevaluar sus tácticas y adoptar un enfoque más cauteloso y pragmático. La importancia de la logística, la protección de los flancos y la coordinación entre las diferentes armas se aprendió dolorosamente. Aunque la Unión Soviética poseía vastos recursos humanos y materiales, la pérdida de tantos hombres y equipos en una sola batalla fue un sombrío recordatorio del costo de la imprudencia. A partir de entonces, el Ejército Rojo, aunque todavía propenso a ofensivas a gran escala, operaría con mayor atención al detalle táctico y a la seguridad de sus líneas de suministro. El gancho de Manstein no cambió el curso general de la guerra en el este, que continuaría siendo una brutal lucha de desgaste, pero demostró la capacidad de la Wehrmacht para infligir golpes devastadores, incluso en inferioridad numérica. La victoria en Járkov permitió a los alemanes consolidar sus posiciones y preparar el terreno para la siguiente gran ofensiva, la batalla de Kursk, que ocurriría meses después. Sin embargo, la iniciativa estratégica en el este había pasado definitivamente a manos soviéticas, y la victoria de Manstein, aunque brillante, fue un último aliento de una maquinaria de guerra que estaba siendo inexorablemente aplastada por la inmensidad del poder soviético y la implacable determinación de su pueblo.
El legado de Manstein en la Segunda Guerra Mundial es complejo. Reconocido por su genio táctico, también fue un general que sirvió a un régimen genocida. Su maniobra en Járkov todavía se estudia hoy en las academias militares como un ejemplo clásico de contraataque y guerra móvil, pero para los miles de soldados soviéticos que perecieron en el hielo y la nieve, víctimas de su trampa, el gancho de Manstein no fue más que una pesadilla, un símbolo de la brutalidad y la astucia de un enemigo que, incluso en retirada, era capaz de morder con una ferocidad mortal. La nieve que cubrió los cadáveres en Járkov fue un sudario para la ilusión soviética de una victoria fácil y un monumento silencioso al genio sangriento de uno de los mayores estrategas de la historia militar. El contraataque comienza. Hielo, fuego y la furia alemana. Introducción. El despertar de la pesadilla. 19 de febrero de 1943. La extensión blanca del frente oriental, antes escenario de un avance soviético aparentemente imparable, fue repentinamente rasgada por un rugido que no era el del viento helado, sino el estruendo de los motores de los tanques y el lejano retumbar de la artillería. Lo que comenzó como sonidos aislados, presagios de una amenaza aún no comprendida, se transformó en cuestión de horas en una pesadilla a gran escala. El contraataque de Manstein, la maniobra que había orquestado con la frialdad de un cirujano y la astucia de un depredador, había comenzado. Por un breve y aterrador instante, el frente oriental pareció contener la respiración, consciente de que algo monumental y sangriento estaba a punto de desarrollarse: la fuerza alemana, el regreso de la maquinaria de guerra. La tormenta de acero cayó furiosamente sobre los flancos soviéticos, desprotegidos y extendidos, como un lobo hambriento que se abalanza sobre su presa. No hubo advertencia, ni piedad, ni pausa. Era el regreso de la maquinaria de guerra alemana en su forma más organizada, más eficiente, más letal. Los Panzers, que habían sido cuidadosamente reagrupados y reequipados, emergieron de la niebla y la nieve como fantasmas en formación, sus imponentes siluetas anunciando la fatalidad inminente. Los temidos Tiger, con sus cañones de 88 metros, rugieron con fuego preciso, destruyendo los tanques soviéticos T-34 con disparos únicos, entregados con una precisión quirúrgica que rayaba en lo increíble. Cada explosión levantaba columnas de fuego y hielo, mezclando la nieve derretida con trozos de metal retorcido y carne humana. Era literalmente hielo y fuego, un paisaje infernal donde el blanco prístino del invierno se teñía rápidamente de un rojo vivo y sangriento. La ofensiva llegó como un huracán, convergiendo desde el norte y el sur sobre las columnas soviéticas dispersas, que en su prisa por avanzar se habían vuelto vulnerables. La infantería alemana, veterana y curtida en batalla, seguía de cerca a los tanques como perros de guerra entrenados, despejando trincheras, asaltando posiciones y disparando sin dudar. La coordinación entre tanques e infantería era ejemplar, un testimonio de la doctrina de la guerra relámpago que la Wehrmacht había perfeccionado. Los soviéticos, sobreextendidos, mal posicionados y, sobre todo, no preparados para un contraataque de tal magnitud, fueron tomados completamente por sorpresa. La ilusión de una retirada desordenada se había hecho añicos, revelando la brutal realidad de un enemigo que, incluso herido, todavía era capaz de asestar golpes devastadores. El caos soviético, la desesperación y la aniquilación. El caos se apoderó de las filas soviéticas con una velocidad aterradora. Las radios fueron silenciadas. Los oficiales murieron en los primeros minutos del ataque. Las unidades fueron separadas y aisladas. La cadena de mando soviética se desintegró bajo la presión del asalto alemán. Muchos soldados soviéticos que momentos antes habían marchado con la certeza de la victoria, ahora intentaban retirarse desesperadamente. ¿Pero retirarse a dónde? Estaban rodeados, atrapados en un abrazo mortal de acero y fuego. El hielo bajo sus pies no ofrecía refugio, solo la certeza de que la aniquilación era inevitable. El paisaje, antes un aliado en el avance, ahora se convertía en un escenario de desesperación, con la nieve profunda y el frío cortante dificultando cualquier intento de escape o resistencia organizada. Algunos, en un acto de valentía desesperada,
Intentaron resistir, cavando posiciones en la nieve congelada, instalando cañones antitanque que apenas funcionaban con el frío extremo. Pero los ataques alemanes llegaban en oleadas aplastantes, una tras otra, implacables, y detrás de cada oleada venían más tanques, más infantería, más muerte. La resistencia aislada fue rápidamente suprimida por la superioridad táctica y la potencia de fuego alemanas. Lo que antes había sido un avance ordenado, era ahora una masa desorganizada de hombres y máquinas, presa fácil de la furia alemana. El papel de la Luftwaffe, el regreso de los halcones de acero, la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, que había estado en gran parte ausente de los cielos del frente oriental desde la catástrofe de Stalingrado, reapareció con una ferocidad renovada. Sus antes escasos bombarderos y cazabombarderos ahora dominaban el espacio aéreo, atacando las columnas soviéticas en retirada y las rutas de suministro. Las carreteras heladas se convirtieron en trampas mortales, con camiones estallando en llamas, tanques siendo ametrallados desde arriba y la esperanza de la victoria desapareciendo entre el humo. La presencia de la Luftwaffe añadió una nueva dimensión de terror al infierno en tierra, convirtiendo cualquier intento de reagruparse o escapar en un suicidio. El sonido de los motores de los aviones alemanes, antes un presagio de destrucción, ahora les aseguraba que no había dónde correr, ningún lugar donde esconderse de la furia que caía del cielo. El escenario de la batalla, la carnicería coreografiada. El suelo, antes blanco e intacto por la nieve, ahora estaba teñido de rojo manchado con la sangre de miles de hombres. El paisaje se transformó en una escena de carnicería indescriptible. Hombres gritaban, sin saber a dónde correr, sus gritos ahogados por el rugido de los tanques y el estruendo de la artillería. Un soldado soviético, con los intestinos expuestos, intentaba desesperadamente contenerlos con sus manos, mientras otro, sin piernas, gritaba el nombre de su madre en un lamento agonizante. Los tanques soviéticos explotaban uno tras otro, transformándose en antorchas gigantes en el campo helado, iluminando la oscuridad con la luz de la destrucción. Era una carnicería coreografiada, un ballet macabro de muerte y desesperación, donde cada movimiento alemán era preciso y cada vida soviética un sacrificio. Y en medio de este infierno, los comandantes de las SS, figuras oscuras y despiadadas, sonreían. Para ellos esto no era solo una batalla, era justicia, la venganza por la humillación de Stalingrado, la reputación restaurada de una fuerza que había sido subestimada. La brutalidad del ataque reflejaba la ideología que los impulsaba, una mezcla de fanatismo y una creencia inquebrantable en la superioridad de su raza y su maquinaria de guerra. El Ejército Rojo, que había avanzado con tanta confianza, estaba siendo despedazado, sus unidades desintegradas, sus hombres aniquilados. La visión de sus enemigos aterrorizados corriendo desesperadamente era la confirmación de su propia fuerza y la validación de la crueldad que los definía. El impacto inmediato, la reversión y la espera de Járkov. Manstein, en su cuartel general, observaba el desarrollo de la ofensiva en los mapas, escuchando los informes de sus unidades que avanzaban más rápido de lo esperado. La satisfacción en su voz era palpable. En cuestión de días, el avance soviético de semanas había sido borrado del mapa, como si nunca hubiera existido. La línea del frente, que se había extendido peligrosamente hacia el este, ahora retrocedía rápidamente, con los soviéticos superados en número y en fuga. La maniobra de Manstein no solo detuvo el avance soviético, sino que lo revirtió espectacularmente, devolviendo la iniciativa a la Wehrmacht en el sector sur del frente oriental. Y Járkov, la gran ciudad al norte que había sido un objetivo soviético crucial, esperaba. Esperaba la siguiente etapa del plan de Manstein. Esperaba el golpe final. La ciudad, que había cambiado de manos varias veces, estaba a punto de convertirse en el escenario de otro capítulo sangriento y decisivo de la guerra. Un testimonio del genio táctico de Manstein y de la implacable brutalidad del conflicto en el este. La victoria en Járkov no solo sería una victoria táctica, sino un símbolo de la capacidad alemana para recuperarse y contraatacar incluso en las condiciones más adversas. Divisiones soviéticas destrozadas. El precio de la trampa de Manstein. Introducción.
El comienzo del colapso. Lo que comenzó como un contraataque coordinado, orquestado con la frialdad y precisión de un cirujano, se transformó rápidamente en un espectáculo de destrucción masiva. La tormenta de hielo y sangre que descendió sobre el frente oriental no perdonó a nadie. En medio de esta furia teutónica, las divisiones soviéticas, antes tan confiadas en su avance, comenzaron a desmoronarse. Literalmente. La ilusión de una victoria fácil se desintegró bajo el peso de los panzers alemanes y la infantería implacable, revelando la brutal realidad de una trampa que se cerraba inexorablemente. El colapso, la desintegración de las formaciones, aquellas formaciones que habían avanzado con confianza días antes, conquistando ciudad tras ciudad, ahora estaban siendo diezmadas a campo abierto. El avance rápido y desprotegido había convertido a las unidades soviéticas en blancos fáciles. Tropas enteras quedaron aisladas, rodeadas y aniquiladas en bolsas heladas, sin suministros, sin refuerzos, sin salida. Fue un colapso total, una desintegración masiva que se extendió como una plaga por la línea del frente. La disciplina y la cohesión, antes señas de identidad del Ejército Rojo, dieron paso al pánico y al desorden. Lo que quedaba de las divisiones soviéticas fue triturado como trigo por segadoras de acero, transformando el paisaje en un vasto cementerio de hombres y máquinas. La desesperación de Golikov, informes fragmentados y la ausencia de apoyo. El general soviético Golikov, desde su cuartel general, observaba con asombro cómo se desarrollaba la catástrofe ante sus ojos. Las divisiones 40A, 69 y el Trer ejército de tanques, que habían sido la punta de lanza del avance soviético, estaban siendo desmembradas, pulverizadas por la furia alemana. Los informes que llegaban eran fragmentados, caóticos, a menudo escritos apresuradamente, manchados de sangre y garabateados a mano por mensajeros que morirían antes de terminarlos. Mensajes desesperados como: «Estamos rodeados, necesitamos apoyo aéreo. Sin municiones, tropas en pánico y tanques perdidos. Retirada en desorden», llegaban a sus oídos. Pero no había apoyo. No había forma de salvar a nadie. El Ejército Rojo había caído en la trampa y ahora estaba siendo aplastado sin piedad. Eficiencia alemana. Las tácticas de cerco y aniquilación. Mientras el caos descendía sobre las filas soviéticas, los alemanes operaban con una precisión casi mecánica. Los tanques soviéticos, abandonados o en llamas, se amontonaban, creando campos de carcasas de metal retorcido y cuerpos carbonizados. Las tácticas alemanas eran quirúrgicas. Cuando aparecía una bolsa de resistencia soviética, no se la enfrentaba directamente en un combate frontal. En cambio, era rápidamente rodeada, aislada de cualquier posibilidad de refuerzo o escape, y luego pulverizada con artillería pesada o fuego concentrado de tanques y ametralladoras. Cada explosión parecía marcar el fin de una unidad. Cada ráfaga de ametralladora silenciaba una canción de victoria que los soviéticos habían comenzado a cantar en Stalingrado. La brutal eficiencia de esta táctica minimizaba las pérdidas alemanas y maximizaba la aniquilación enemiga. La brutalidad de las SS, la sombra de la Totenkopf. En muchos sectores la presión alemana era tan abrumadora que los soldados soviéticos simplemente arrojaban sus armas y corrían, buscando desesperadamente escapar. Algunos eran disparados por la espalda, otros intentaban esconderse en casas abandonadas o bosques helados, solo para ser cazados sin piedad por patrullas de las SS que no perdonaban. La división Totenkopf, con su nombre oscuro y prácticas aún más oscuras, era particularmente notoria. Para ellos, los soldados soviéticos no eran enemigos a capturar, sino objetivos a eliminar. Las ejecuciones sumarias se volvieron comunes, y los soldados heridos eran rematados con bayonetas, transformando los campos de batalla en cementerios abiertos sin nombres, sin cruces, solo testimonios silenciosos de la barbarie. El renacimiento alemán, confianza renovada y el objetivo de Kharkov. Mientras los soviéticos huían en pánico o morían en silencio, las radios alemanas tronaban con una confianza renovada. La palabra Sieg, victoria, se usaba de nuevo en las comunicaciones, un sonido que había sido ahogado por la catástrofe de Stalingrado. La Wehrmacht, humillada y herida,
renacía del hielo como un monstruo vengativo. Su moral restaurada por la brutalidad y la eficacia del contraataque de Manstein. Las divisiones soviéticas no solo estaban siendo derrotadas, estaban siendo borradas del mapa, sus fuerzas desintegradas y su capacidad ofensiva aniquilada. Y en el horizonte, envuelta en la niebla invernal, Kharkov, la ciudad estratégica que había sido el objetivo principal del avance soviético, era de nuevo el objetivo. Los ojos de las tropas alemanas ahora se volvían hacia ella, ya no como un objetivo a defender, sino como un premio a reconquistar. La recaptura de Kharkov sería el logro culminante de la brillante maniobra de Manstein, un símbolo de la resiliencia alemana y un sangriento recordatorio de que la guerra en el este estaba lejos de terminar. La ciudad esperaba, y con ella, la siguiente etapa de un conflicto implacable. Panzers desatados, el asedio se cierra sobre Kharkov. El suelo temblaba. No era el frío ni el cortante viento del este. Era el rugido ensordecedor de los Panzers, rasgando los campos helados de Ucrania, en dirección a Kharkov. Como depredadores sedientos, las divisiones blindadas de la Wehrmacht avanzaban con una precisión casi coreografiada. Una sinfonía de acero, aceite y muerte. A la vanguardia de la ofensiva, los temidos Panzer IV o Tiger y Stugs aplastaban todo a su paso. Con el apoyo de unidades motorizadas e infantería altamente entrenada, el asedio de la ciudad tomaba forma, rápido y mortal. Kharkov, con sus edificios pesados y calles anchas, era perfecta para la defensa urbana, pero los soviéticos estaban exhaustos, sus líneas estaban rotas, sus reservas agotadas. La ciudad, en lugar de un bastión, comenzaba a convertirse en una trampa. Los tanques alemanes se movían en un movimiento de pinza, cerrándose con una eficiencia brutal. La estrategia era clara: cortar todas las rutas de suministro, aislar a los defensores y aplastarlos sin piedad. Era una repetición de Stalingrado a la inversa, pero ahora eran los alemanes quienes cercaban y los soviéticos quienes suplicaban por refuerzos. Las tropas de Hauser y Hoth no mostraron vacilación, querían Kharkov de vuelta y querían sangre. Los cielos, cargados de nubes oscuras, temblaban con el rugido de los Stukas. Los bombardeos en picado comenzaron antes del amanecer y continuaron hasta la noche. Cada incursión llovía fuego sobre los distritos industriales y los barrios obreros de la ciudad, matando indiscriminadamente a soldados y civiles. La población, la mayoría había huido, pero muchos permanecían. Ahora observaban impotentes cómo se producía el colapso. Iglesias se desmoronaban bajo impactos directos. Avenidas se convertían en cráteres. El sonido de la artillería alemana era constante, como un martillo golpeando carne viva. Las tropas soviéticas se atrincheraron en edificios, escuelas, incluso hospitales. Cavaron agujeros en las calles congeladas, convirtiendo cada esquina en una zona de muerte. Pero la ventaja estaba del otro lado. Los alemanes estaban motivados, abastecidos y liderados por comandantes sedientos de venganza. La ciudad, ya destruida por la guerra anterior, comenzaba a pudrirse de nuevo, vencida por el humo, el frío y el olor de los cuerpos apilados en sótanos y pasillos. Era el preludio de la tormenta final. Kharkov estaba rodeada, y el infierno aún no había comenzado. Lucha callejera, cada manzana a sangre. Kharkov ya no era una ciudad, era un campo de batalla caótico y en ruinas donde el silencio de la nieve era roto por disparos, explosiones y gritos de agonía. Cada manzana, cada casa, cada ruina se convirtió en el escenario de un enfrentamiento sangriento y sin piedad. Exhaustos y hambrientos, los soldados soviéticos convirtieron lo que quedaba de la ciudad en una fortaleza improvisada. Atrincherados en edificios bombardeados, disparaban ametralladoras a través de ventanas rotas, lanzaban granadas desde debajo de los escombros y luchaban cuerpo a cuerpo en los pasillos oscuros. Pero el enemigo no era menos feroz. Las divisiones de las SS avanzaban con una determinación brutal, despejando las calles con lanzallamas, ametralladoras pesadas y granadas. No daban tregua. Cada casa conquistada se tomaba con sangre y la victoria se medía en cuerpos apilados. El sonido de los disparos incesantes resonaba en las calles heladas. Las explosiones derribaban muros,
levantando nubes de polvo y humo que se mezclaban con la nieve que caía. En las plazas, los tanques alemanes intentaban romper las líneas soviéticas, disparando sus cañones y aplastando barricadas improvisadas. Los soviéticos respondían con lanzacohetes y fusiles antitanque en batallas desesperadas, que a menudo terminaban con soldados saltando de tanque en tanque, luchando cuerpo a cuerpo. El olor a pólvora, sangre y muerte era omnipresente. En medio del caos, los gritos de mando se mezclaban con los lamentos de los heridos y las órdenes desesperadas. Muchos soldados soviéticos lucharon hasta su último aliento, sabiendo que no había esperanza de refuerzos. Las calles se convirtieron en un laberinto mortal, donde cada esquina podía ser la última. En las trincheras improvisadas y los escombros, el frío calaba hasta los huesos, pero el calor de la batalla era sofocante. El hielo comenzaba a teñirse de rojo. Los civiles que aún permanecían, escondidos en sótanos o huyendo por callejones, quedaron trágicamente atrapados en el fuego cruzado. La guerra no perdonaba la inocencia. Kharkov se estaba convirtiendo en el infierno en la tierra. Y a medida que la lucha se intensificaba, la línea entre la vida y la muerte desaparecía. Solo quedaba la supervivencia, al costo de la sangre derramada en cada metro cuadrado de esa ciudad en ruinas. Ejecuciones y atrocidades, civiles en el fuego cruzado. En el torbellino de disparos, explosiones y gritos, la línea que separaba a soldados y civiles en Kharkov se disolvió. Para muchos residentes que no tuvieron tiempo de huir, la guerra se convirtió en una cruel e implacable sentencia de muerte. Las tropas alemanas, especialmente las divisiones de las SS, eran conocidas por su brutalidad implacable. En las calles destruidas y los callejones oscuros, muchos civiles fueron capturados, acusados de colaborar con los soviéticos o simplemente condenados por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las ejecuciones sumarias ocurrieron con frecuencia, con hombres, mujeres e incluso niños fusilados o muertos a bayonetazos. Familias enteras desaparecieron, y el silencio de la ciudad a veces solo era roto por el sonido de disparos que resonaban en la nieve. Por otro lado, algunos soviéticos, temiendo la infiltración y la traición, reaccionaron con igual severidad, tratando a cualquier sospechoso con extrema dureza. La paranoia y el miedo convirtieron a Kharkov en un caldero de desconfianza, donde incluso los vecinos se volvían unos contra otros. El sufrimiento de los civiles se exacerbó por la escasez de alimentos, calor y atención médica. Los heridos no tratados morían lentamente en sótanos o ruinas, mientras el invierno castigaba sin piedad a todos los atrapados en el fuego cruzado. En medio de este paisaje desolador, las calles se convirtieron en cementerios abiertos, testigos silenciosos de la barbarie humana. La batalla de Kharkov no fue solo un choque de ejércitos, sino una masacre donde el precio de la guerra se pagó con sangre inocente. El asedio se rompe, la desesperada huida soviética. Después de días de feroces combates y un asedio implacable, la inexorable presión alemana comenzó a pasar factura. Las líneas soviéticas, exhaustas y destrozadas, ya no podían soportar el peso de la ofensiva blindada y el fuego incesante. En Kharkov, la situación se estaba volviendo crítica. Los soviéticos intentaron mantener sus posiciones, pero la presión de las divisiones Panzer era abrumadora. Entonces, bajo órdenes del alto mando, llegó la difícil decisión: retirada inmediata para salvar lo que quedaba del ejército. Pero escapar no era sencillo. Las carreteras, ya obstruidas por la nieve y los escombros, estaban atascadas con columnas interminables de soldados, tanques rotos y vehículos dañados. El caos se desató. Los soviéticos, desesperados, intentaron romper el cerco mientras las fuerzas alemanas se cerraban, atacando por los flancos y cortando las rutas de escape. Lo que se suponía que sería una retirada ordenada se convirtió en una huida caótica, marcada por disparos, explosiones y miedo. Muchos soldados perdieron sus armas, equipos e incluso la esperanza. Los tanques se quedaron atascados en el hielo. Los camiones fueron destruidos por ataques aéreos y emboscadas, e interminables filas de hombres intentaban escapar del fuego alemán. En medio de esta confusión, la disciplina se rompió. Soldados, oficiales, unidades enteras quedaron aisladas
y fueron masacradas. La noche cayó pesadamente sobre los campos cubiertos de nieve manchada de sangre. Miles de soldados soviéticos perecieron en esa huida desesperada que se convirtió en un verdadero baño de sangre. Kharkov, que meses antes parecía un trofeo en la ofensiva roja, ahora se convertía en un símbolo de la crueldad de la guerra, donde la muerte había regresado en invierno. Consecuencias y lecciones de la batalla. Cuando el humo finalmente se disipó sobre los campos congelados alrededor de Kharkov, el balance fue aterrador. Decenas de miles de soldados soviéticos muertos, heridos o capturados. La victoria inicial se había convertido en una de las derrotas más brutales del Ejército Rojo ese invierno. La batalla de Kharkov demostró crudamente que la guerra en el este no era simplemente una cuestión de números o moral. Era una lucha de inteligencia, logística y paciencia. Manstein, con su plan quirúrgico, había demostrado que incluso un ejército herido podía cambiar el rumbo con estrategia y audacia. Para los soviéticos, la lección fue dura. No se puede subestimar al enemigo, ni avanzar sin una protección adecuada en los flancos. La rápida y triunfante ofensiva de Stalingrado, aunque inspiradora, no podía repetirse mecánicamente. El invierno y el terreno exigían respeto y cautela. La batalla también destacó la importancia de las fuerzas blindadas y la coordinación entre tanques, infantería y artillería, así como la necesidad de mantener líneas de suministro seguras y una comunicación efectiva. A nivel humano, Kharkov dejó cicatrices profundas. Miles de familias soviéticas lloraron a sus muertos y desaparecidos. La guerra mostró su rostro más cruel e implacable, donde la muerte regresó en invierno, fría e inexorable. Pero a pesar de la derrota, la lucha continuó. La batalla de Kharkov no fue solo una lucha por una ciudad, fue un duelo entre la supervivencia y la aniquilación, entre la esperanza y la desesperación. En medio de un invierno cruel, donde el frío parecía congelar hasta el alma, la muerte regresó con más furia, más acero y más sangre. Las lecciones de ese enfrentamiento resonaron en todo el frente oriental. Los héroes caídos y las víctimas anónimas de la batalla recordaron al mundo que la guerra es, ante todo, un juego de estrategia y resistencia, pero también una tragedia humana sin fin. Kharkov se convirtió en un símbolo del coraje, el sacrificio y la brutalidad de una guerra que no perdonó a nadie, ni a soldados, ni a civiles, ni siquiera al tiempo mismo, e incluso en las horas más oscuras, la llama de la esperanza soviética nunca se apagó, porque en la guerra el invierno puede regresar con la muerte, pero la voluntad de luchar siempre regresa más fuerte. Si te impresionó la brutalidad y la estrategia de la batalla de Kharkov, por favor, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan conocer esta épica historia de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete al canal para no perderte futuros videos sobre las batallas más sangrientas y decisivas del conflicto, y deja un comentario. ¿Qué batalla quieres que exploremos a continuación? Tu sugerencia podría convertirse en nuestro próximo contenido. Gracias por ver hasta aquí, guerrero. La historia continúa, y juntos descubriremos cada capítulo de esta guerra implacable.